En el monumental estadio del Real Madrid, al que se acaba de adicionar el enorme graderío que se ve al fondo, y ante más de 90.000 espectadores a quienes no arredra el intenso calor, los equipos del Barcelona y el Valencia van a disputar la Copa de su Excelencia, el Jefe del Estado. El caudillo y su esposa aparecen en el palco de honor. El público les dedica el cariñoso homenaje de sus ovaciones. El generalísimo, antes de comenzar el encuentro, entrega a cada uno de los jugadores juveniles que conquistaron en Alemania el campeonato mundial un reloj de oro en cuya tapa va inscrito el recuerdo de la memorable gesta deportiva. Frente a la tribuna principal, los dos equipos aguardan con impaciente optimismo la iniciación del partido. Con sus excelencias asisten al encuentro varios ministros y el delegado nacional de deportes. El árbitro, señor González Echeverría, ordena el saque de centro. Lo realiza el Barcelona, que en los primeros momentos se vuelca sobre la portería levantina. Pero a los 13 minutos, una jugada que inicia Busquets y Badenes facilita Fuertes el primer gol, rematando de impresionante tiro a la media vuelta. Antes había tenido el Barcelona una clara oportunidad en un soberbio remate de César que salió fuera. Con un 1-0 favorable a los valencianos comienza la segunda parte. El equipo catalán no tiene su tarde feliz y se ve desbordado por el juego de sus contrarios, que realizan una gran exhibición tanto en la defensa como en el ataque. A los 24 minutos de este tiempo, Fuertes entra en corto y Badenes logra el segundo gol que Velasco no puede evitar por el empalme fulminante del ariete levantino. Mañó, que hizo un gran encuentro, pretende burlar la vigilancia de Bosch. No lo consigue y Fuertes, que no puede echar una mano a su compañero, la echa a la camiseta del internacional barcelonista, pero eso no vale, dice el árbitro. Santiago Bernabéu, creador del Gran Chamartín. Ahí viene corriendo ese diablillo de extremo. La maña de Mañó se pone aquí de manifiesto al hacer ese medido pase al interior. Fuertes, que en difícil posición tira entre Velasco y el poste y marca el tercero y último gol de la tarde. Badenes besa al balón, aunque este se resiste. Seguer disgustado, y Fuertes sufre el aplastamiento de la efusividad compañeril. El justo triunfo valenciano queda así rotundizado. Termina el partido y sus excelencias estrechan la mano de Monzó, capitán del equipo vencedor, haciéndole entrega el jefe del Estado del preciado trofeo que lleva su nombre. El defensa central valenciano desciende por las escalerillas del graderío y es hipado en hombros de los entusiastas que le pasean por el campo.